Cristo dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pero hay un pueblo que está contendiendo por la fe. ¿Y sabe qué es la fe? La convicción de que hay un Dios vivo y real, que tiene poder y está con la iglesia en la tierra. Y hay gente que no está permitiendo que las circunstancias derriben su fe. Cuando Dios te coloque en un lugar, vas a ser atacado. Ahora, ¿qué sucede? El ataque tiene que provocar que tu antorcha arda más. La guerra tiene que provocar más presencia. La crítica tiene que provocar más fuego. O sea que la opresión trae multiplicación y la tribulación trae gloria. Voy a estar ministrando bajo el tema que no se apague la antorcha. Dile a la persona que está a tu lado que no se apague tu antorcha. Dígaselo de verdad, que no se apague tu antorcha. Aleluya. La porción bíblica que hemos leído es una historia muy conocida y es la historia de Gedeón. Gedeón, Dios lo llama a una misión un poco complicada, porque el ángel de Dios se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Mientras que Gedeón estaba escondido sacudiendo el trigo, ahora el ángel de parte de Dios no le estaba diciendo a Gedeón en el fondo que en ese momento él estaba siendo valiente, sino que el ángel le estaba declarando la verdadera identidad que Dios había diseñado en Gedeón. Porque a veces creemos que somos cobardes, pero lo que Dios diseñó fue un valiente. A veces creemos que no podemos y que no tenemos sabiduría, pero Dios diseñó un hombre y una mujer sabio, capacitado para hacer lo que Dios había diseñado. Y el ángel le dice a Gedeón el diseño que Dios tenía. Y dice la palabra del Señor que Gedeón pone todas sus excusas, pero llega un momento en el que Gedeón decide: yo voy a hacer lo que Dios ha dicho. Y cuando tú decides hacer lo que Dios ha dicho, el infierno se quita de en medio. Hay gente que está teniendo más batalla sin hacer la voluntad de Dios que aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes el respaldo del Eterno. Porque Dios provee para aquellos que hacen su voluntad. Sin embargo, cuando no estamos haciendo su voluntad, Dios no tiene compromiso con nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no tiene compromiso con la gente que no está haciendo su voluntad. Y Gedeón toma 100 hombres del grupo de los 300. Y dice la palabra del Señor que cuando toma esos 100 hombres, ellos toman cántaros en sus manos. Y Gedeón les ordena a ellos, en medio de esos cántaros dentro, entrar unas teas que eran unas antorchas ardiendo. El cántaro simboliza nuestra vida, la vasija de barro. Y la tea ardiendo, la antorcha, simboliza la presencia de Dios. Así que no importa lo que te cueste, el cántaro hay que quebrarlo, pero la presencia de Dios no se puede apagar, sin importar la guerra, ni la lucha, ni la batalla. No hay diablo que pueda apagar el fuego de Dios. Que no se apague tu antorcha. Van a venir pruebas, van a venir batallas, va a venir guerra, pero que el fuego de Dios no se apague. Aleluya. Por eso Elías, cuando convoca a los profetas de Baal, dice la palabra del Señor que Elías le dice: hagan una zanja. Era para que Dios descendiera con fuego. Pongan leña ahí en el altar. Y Elías le dice: échenle agua. Mucha agua hasta que rebose, mojen la leña, porque el fuego de Dios no lo apague el agua. Hay creyentes que el agua lo detiene, hay creyentes que cualquier cosa los para, pero hay creyentes que no hay diablo que los pare, que cuando dijeron voy a hacer la voluntad de Dios, no lo para nadie. En mis temporadas de proceso, ahora no, uno venía por ahí en esa jipeta, eso sí, que nos tiraron un aguacero encima, que en una mi amado no vio nada porque nos hicieron así y nos llenaron el vehículo alante de agua.
en plena carretera, bien inundado. Pero en el tiempo de proceso, nosotros llegábamos al culto en un motor. Allá en Bonao las calles se ponen que parece que hay que buscar una yola. Y buscábamos funda negra y nos le entrábamos en los dos pies y una funda en la cabeza, y como quiera llegábamos entripados de agua. Y llegábamos a la iglesia quitándonos la funda, mojadito como pollo. Y cuando llegábamos al templo, ¿sabe quién llegaba? Nosotros dos. Y yo decía algo: cuando Dios comienza a bendecir, yo sé por dónde va a comenzar, porque Dios bendice a aquel que paga un precio para Dios. Dios bendice y levanta gente que sabe dar más para Dios que otros. ¿Cuánto están dándole más a Dios? De verdad, ¿cuánto le están dando más a Dios? No podemos permitir que la antorcha se apague. Dice que ellos quebraron el cántaro. Quebrar el cántaro es quebrar nuestra carne. Para que la presencia de Dios arda, nosotros vamos a tener que morirnos. Y para morirnos, la carne tiene que quebrarse. ¿Qué es la carne? Nuestros deseos. Y hay creyentes que quieren que la antorcha esté ardiendo y encendida, que la presencia de Dios fluya con poder, pero quieren tener el cántaro entero. Dile al que está a tu lado: si el cántaro no se rompe, la antorcha no se ve. Recuerde que la antorcha estaba ¿dónde? Dentro del cántaro. Y si el cántaro no se quiebra, la antorcha no se ve. La presencia de Dios en nosotros no se puede ver a menos que nuestra naturaleza carnal se quiebre. Y es ese tipo de creyente que Dios le dice: vete para la derecha, y ellos quieren irse para la izquierda. Ese cántaro se tiene que romper, porque aquí hay que ir en la dirección que Dios diga que hay que ir. ¿Cuántos están dispuestos a que el cántaro se rompa? Esos hombres y esas mujeres que en la casa dicen: aquí mando yo, aquí hay que hacer lo que yo diga, y que tiran el caldero y explotan la cuchara y mandan para la porquería a la suegra. Ese cántaro tiene que romperse, porque la gloria de Dios no se puede manifestar mientras nosotros estemos enteros. Hay que quebrantar el cántaro. Dile a alguien: quebrante el cántaro. Quebrante el cántaro. Esos hombres que en la casa están de pesado con sus mujeres, la Biblia dice que las oraciones van a tener estorbo. Que delante de la gente: mi amor. Y en la casa. Y esas mujeres: mi vida. Y en la casa: viejo gordo. Hay que romper el cántaro. Dios tiene que romper el cántaro. La iglesia está metida en la casa y las almas se están perdiendo en la calle. Hay que romper el cántaro. La carne no quiere salir a hacer la voluntad de Dios, pero la antorcha tiene que estar encendida y el cántaro roto. Cristo regresa a la tierra y hay que hacer la voluntad de Dios. No permitas que se apague la llama que Dios depositó en ti. Y miren, este tiempo usted se pone a hacer la voluntad de Dios y el enemigo se va a levantar para querer detenerte. Va a venir la guerra, la batalla, la crítica, la persecución, la murmuración. Hoy yo le decía a una persona que acabó conmigo esa persona, y yo entré a la transmisión y le dije: le doy gloria a Dios por ti, porque si tú no apareces en la historia, yo me hubiera asustado, porque la Biblia dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen de ustedes bien. O sea que tiene que aparecer quien te critique, tiene que aparecer quien te moleste. Está en el paquete de la bendición. Dios te bendice con persecuciones, y si no hay persecución, hay que asustarse. Entonces, la antorcha no se puede apagar. ¿Y cómo se apaga la antorcha? El enemigo no quiere que usted ore. El enemigo no quiere que usted ayune. La guerra que él va a provocar en nuestro entorno va a ser grande. Y hay personas que dicen: hermana, es que yo quiero buscar a Dios, pero no puedo. No es eso, es que hay que buscar a Dios sí o sí, y como sea. Nadie puede. Lo que pasa es que algunos agarran la antorcha y dicen: diablo, te quita o te quito, pero voy a hacer la voluntad de Dios. ¿A quién se le hace fácil de lo que está aquí hacer la voluntad y que no tiene oposición?
Mire, usted dice, voy a hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo se opone. Pero hay gente que dice, mi antorcha va a estar encendida. En ocasiones, a veces me dicen, hermana, yo no puedo ayunar, es que a mí me da, mire, un mareo. Así. Digo yo, pero a mí me da 4. Yo en ocasiones me he desmayado así. Y luego me paro y digo, ay, Señor, dame fuerza, y vuelvo. Y veo centellitas así que parecen estrellitas de oro y no estrellitas de oro. El mareo. Pero ¿sabe qué pasa? La gente que quiere tener a Dios en su vida se esfuerza. El creyente que sabe que Cristo está a la puerta dice, no me voy a entretener porque la antorcha no se me puede apagar. Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver la mano de Dios en mi vida y la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Va a costar un esfuerzo, va a costar un sacrificio, va a haber que rechazar ofertas, va a haber que llorar. Porque el Señor quiere cosas grandes con nosotros. Pero esto costó sangre. Y a nosotros nos va a costar menos, pero nos va a costar. El ministerio cuesta. Hoy mismo yo le decía al Señor, Dios mío, ¿cuánto cuesta servirte y hacer tu voluntad? Y cuando la gente no entiende el precio que tú estás pagando por servir a Dios, puede tirar al suelo en un momento lo que te ha costado años levantar. Pero hay una buena noticia de parte de Dios. No te rindas. Haz la voluntad de Dios, que a su tiempo la Biblia dice que cosecharemos si no desmayamos. Y estamos viviendo el tiempo donde las lámparas se están apagando. Dios necesita gente que diga, yo voy a buscar a Dios. Dios necesita gente que diga, yo tengo que estar encendido. Porque en este tiempo hay que estar encendido no solo para usted tener luz. Hay que estar encendido para darle luz a los que están en tinieblas. Porque hay mucha gente cayéndose. La gente necesita presencia de Dios. La gente necesita poder de Dios. La gente necesita liberación. ¿Y quién tiene poder y presencia? La iglesia. Y esa antorcha que usted ve ahí tiene que estar prendida. Por eso dice el texto de abajo, Lucas 12:35, ceñidos vuestros lomos, que dice, ármate de fuerza, ármate de valor, ármate de decisión y comienza a buscar a Dios, porque el tiempo es difícil. Y cuando decidimos que va a estar encendida nuestra vida, cuando yo me convertí, le dije a Dios, mi vida no se va a apagar. Y mire la batalla de la gente que está apagado, que quiere apagarte. Porque el que está apagado le molesta la luz. El que no ve no quiere que tú veas. El que no tiene revelación del Eterno no quiere que tú tengas revelación. Y hay gente que está siendo atacado porque Dios le habla, porque Dios está con ellos y están siendo atacados. Pero escúcheme bien, no dejes que tu lámpara se apague. Aunque te digan loco, sigue escuchando la voz de Dios. Aunque te digan que tú estás pasado de tiempo, sigue escuchando lo que Dios tiene para tu vida. Cuando nuestra antorcha está encendida, no perdemos el norte. ¿Qué es el norte? El propósito de Dios para nuestra vida. Cada uno tiene un diseño diferente. Cada uno tiene un diseño específico. Ahora, cada creyente debe estar conectado con Dios para poder acceder a su diseño, para poder entender que Dios tiene algo preparado para ellos en este tiempo. La antorcha, al igual que la lámpara, representa la presencia de Dios. ¿Qué el enemigo quiere quitar de nuestra vida? La presencia. El ataque no es porque es hembra o varón, o porque es más lindo, más blanquito, más morenito. El ataque es por la presencia de Dios. Porque cuando el reino de las tinieblas ve el brillo de Dios en ti, Él quiere quitarte ese brillo. Él quiere que se apague la luz. Pero aquí hay una iglesia que le ha dicho a Dios, voy a mantener la luz de Dios en mí, aunque me cueste lágrimas, aunque me cueste proceso. Porque el proceso es el medio que Dios utiliza para que podamos brillar.
para que podamos brillar. Es el proceso que provoca que el cántaro se rompa. Y cuando el cántaro se rompe, la gloria de Dios comienza a manifestarse. Comienza a fluir. Aquí hay gente con llamado. Y en este tiempo, mire, hay un espíritu que ha salido por toda la tierra. Y eso hace un buen tiempo atrás, que el Señor me lo mostró, no estaba tan avanzado como ahora. Y el espíritu se llama mortandad. Más que nunca, aún la gente que busca a Dios tiene problemas para buscar a Dios. De manera que aún la gente que se levanta a las 3 de la mañana para que el fuego se mantenga encendido, está teniendo que pelear mucho para poder conectarse. Porque hay demonios que descendieron sobre la tierra con el plan de que las vírgenes se durmieran. Pero hay un grupo en la tierra que le ha dicho a papá: esta lámpara y esta vasija, yo no sé lo que voy a hacer, pero mi lámpara y mi vasija va a tener aceite. Dile a alguien: mi lámpara va a tener aceite. Y esas son las vírgenes que se durmieron también, pero no se durmieron como las otras. Esas se esforzaron. Esas dijeron: me da tremareo haciendo el ayuno. Es verdad que casi entrego antes de la hora, pero ayuné. Mientras que las que se durmieron dicen: no, no puedo ayunar. Y hay otras que se levantan y otros que se levantan a las 3 de la mañana. Se cabecean 50 veces y siguen orando. Y hay otros que dicen: yo ni me levanto porque me da sueño. Esas se durmieron y se le acabó el aceite. Pero aquellos que están luchando todavía tienen aceite en la vasija. Y la lámpara se va a mantener encendida, cueste lo que cueste. Y se levanta alguien aquí que dice: cuésteme lo que me cueste, me voy a mantener encendido, voy a mantener la presencia de Dios en mi vida, voy a seguir predicándole a las almas, voy a seguir buscando las almas. Y mantener la antorcha es tener la presencia de Dios en alto. Mire, cuando uno decide salvar almas, la guerra es fuerte. Pero nosotros tenemos un ejército de ángeles que está de nuestro lado listo a pelear. La novia de Cristo está en la tierra. Y mientras esté la iglesia, el Espíritu Santo no se va de la tierra. Y hay iglesias que tiene presencia. Aquí hay gente que tiene poder de Dios. Aquí hay gente que va a despertar hoy, porque muchos están descuidados y van a despertar y van a decir: voy a volver a buscar a Dios como yo buscaba la presencia. Porque la antorcha tiene que arder de tal manera que las alimañas corran, que los demonios salgan, que lo que me rodea tenga que retirarse a causa de la presencia de Dios. Tienen que volver los tiempos donde los creyentes caminaban por la calle y los demonios y los endemoniados pataleaban. Porque la iglesia está en la tierra, porque hay poder disponible, porque hay que volver al altar para que la antorcha se mantenga encendida. Porque la pasión por Dios tiene que regresar para que la antorcha se mantenga encendida. Y se necesita una generación que le diga a Dios: yo quiero tu fuego, yo quiero presencia, yo quiero poder, yo quiero estar lleno de ti, yo quiero que quiebres el cántaro para yo poder estar en tu presencia y haciendo tu voluntad. Y en esta caminar como creyente, nuestra mayor guerra no es el enemigo. Nuestra mayor guerra es nuestra carne. Y nuestra carne tiene que quebrarse. Si hiciéramos la pregunta: ¿cuánta gente tiene batallas para orar? Levante la mano. Ahora, ¿cuánto batallan y oran? Dile al que está a tu lado: yo batallo y oro. Porque la oración es una guerra. Porque usted tiene oposición. Pero hay gente que batalla y no ora. Y hay gente que batallan y oran. Y le dicen al infierno: yo voy a buscar a Dios. Me cabeceé 3 veces, pero me voy a poner de pie y voy a comenzar a caminar. Voy a decretar la palabra. Me voy a levantar. No me voy a rendir. Y siguen y siguen. Y batallan y oran. Dios tiene un pueblo que batalla en la tierra. Dios tiene guerreros y guerreras en la tierra. Dios tiene un pueblo que no se ha rendido en la tierra. ¿Cuántos no se han rendido?
Cristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Pero hay un pueblo que está contendiendo por la fe. ¿Y sabe qué es la fe? La convicción de que hay un Dios vivo y real, que tiene poder y está con la iglesia en la tierra. Y hay gente que no está permitiendo que las circunstancias derriben su fe. Cuando permitimos que las circunstancias derriben nuestra fe, entonces la antorcha se apaga. Y mire que dependiendo donde Dios te coloca, el nivel de ataque es alto o bajo. Pero cuando Dios te coloca en un lugar, vas a ser atacado. Ahora, ¿qué sucede? El ataque tiene que provocar que tu antorcha arda más. La guerra tiene que provocar más presencia. La crítica tiene que provocar más fuego. La Biblia dice que mientras más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaban. O sea que la opresión trae multiplicación y la tribulación trae gloria. Y si la tribulación trae gloria, ¿cuántos están siendo atribulados? Levante la mano. ¿Cuántos están siendo atribulados sin miedo? Que usted dice, estoy en una tribulación o persecución. Eso produce gloria. Dígale a Dios, ¿dónde está la gloria? Porque a mí me están atribulando, me están machacando. Yo quiero la gloria que eso produce. La gloria. ¿Sabe por qué no vemos la gloria en medio de la tribulación? Porque no nos enfocamos en la victoria, sino en la tribulación. Hoy yo veía algo. A mí me dijeron hasta engendro del enemigo. Anticristo me dijeron. Y yo le dije a mi amado, gloria a Dios. De aquí es promoción que viene. Porque cuando tú ves la batalla y tú ves la oposición, ¿sabes lo que tienes que hacer? Decir, viene promoción. Es que viene promoción. Y es que hay gente que Dios le está promoviendo. Que la guerra es tan fuerte que lo que viene es promoción. Pero Dios quiere que tú saques los ojos de la guerra. Saque los ojos de la batalla y lo ponga en aquel que te llamó. Y diga, la tribulación va a producir gloria. La persecución va a producir. ¿Qué va a producir? Y la opresión tiene que producir multiplicación. Esa es la herencia de los siervos del Señor. Cuando Dios te da una palabra y te dice que la iglesia va a crecer, prepárate, que lo que viene después de ahí no es crecimiento. Lo que viene después de ahí es opresión. La palabra de Dios va a ser probada. Y de repente tú tenías 8 hermanos en la iglesia y se te fueron 5. Y tú dices, oye, pero me hablaron de multiplicación, yo estaba esperando. Y es que Dios tiene una manera extraña de multiplicar. Comienza a probar la palabra. Dios te dijo, te voy a bendecir. Prepárate que lo que viene es problema. Porque la palabra va a ser probada. Dios le habló a José de gobierno. ¿Y qué fue lo que vino? ¿Gobierno? No. Esclavitud, cárcel. Perdió todo lo que tenía. Era el niño lindo de papi y mami y terminó siendo un esclavo. Porque la palabra de Dios te marca el norte, pero la misma palabra te procesa. Y la palabra te entra al desierto y el desierto tiene la orden de no soltarte hasta que tú no estés listo para meterte a Canaán. Y hay gente que el desierto ya lo agarró porque ya Dios le dio la palabra. Pero no te vas a morir allí, porque hay gente que en el desierto tiene la antorcha encendida y le está diciendo a Dios, yo te creo, a pesar de la batalla, yo te creo, a pesar de la adversidad, yo te creo, a pesar de la escasez, yo te creo. ¿Cuánto le están creyendo a Dios? Cuando Dios te da una palabra, esa palabra te va a probar. La Biblia dice de José en el Salmo 105 que el dicho de Jehová le probó hasta el día que se cumplió la palabra del Señor. Gente que Dios le ha dicho, voy a restaurar tu matrimonio, y todo se pone peor. Gente que Dios le ha dicho, voy a restaurar tu vida, y todo se pone peor. Pero la palabra de Dios te está probando. Y mientras la palabra de Dios nos prueba, el fuego tiene que estar encendido. Una sola cosa tenemos que procurar en medio del proceso: que la presencia de Dios esté con nosotros.
Eso es todo. En el proceso va a haber hambre, pero que no te falte la presencia de Dios. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, déjame en este desierto. Lo único que importa en medio del proceso es la presencia. Lo único que importa. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, la misma presencia nos va a sacar. La misma presencia te va a levantar. La misma presencia te va a guiar. La misma presencia te va a empujar. La misma presencia te va a guiar el camino hasta llegar a Canaán. Ahora sí, en el desierto perdemos la presencia, perdemos la guía. Porque es la presencia de Dios la que conoce el camino de salida. Yo no sé quién me está entendiendo. El enemigo va a tirar a la presencia. Cuando los enemigos de Israel atacaban a Israel, ellos tenían un norte: quítenle el arca. Porque sin el arca Israel estaba derrotado. Y los enemigos a veces lograban llevarse el arca de la presencia de Dios. Ahora sí, en tu desierto, en tu proceso de llanto, en tu proceso de aflicción, de vergüenza, de lo que sea que estés pasando, tú mantienes la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios conoce la salida. La presencia de Dios conoce el camino rápido para sacarte del desierto. Y mientras la presencia de Dios te guíe y la antorcha esté encendida, vas a salir de allí en victoria. ¿Cuántos van a salir en victoria? ¿Cuántos van a salir en victoria? Cuando Dios nos entró en una temporada de proceso, mucho antes del COVID, el Señor nos dio fecha. Porque si algo hicimos fue buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y la presencia de Dios nos estuvo guiando de una manera muy fuerte. Y el Señor nos dijo que venía una mortandad mucho antes de que viniera la mortandad. Y nos dijo: ustedes se van a encerrar. Y cuando se encierren van a salir de ahí más bendecidos que cuando se encerraron. Y luego de 2 años yo lo voy a levantar. Y la presencia nos estuvo dando fecha. El Señor nos estuvo dando fecha. Ahora fue algo tan tremendo que yo le decía a los hermanos, porque cuando nos tocó encerrarnos, en ese momento estábamos prácticamente arruinados. Y yo recuerdo que yo tenía como 6,000 pesos en una cuenta de banco. Y algunos hermanos tenían 1,000 pesos, algunos 2,000 pesos. Y yo le dije: cada uno vamos a poner lo que tenemos ahí. Y vamos a hacer compra con todo lo que tengamos. Y vamos a dar a los hermanos que no tienen para trancarse comida. Y si sobra, se lo vamos a repartir a los impíos. Cada uno se trancará con una compra. Y después de ahí, que sea la mano de Dios con nosotros. Y los hermanos me miraron así como: hermana, nos vamos a trancar y lo poco que tenemos lo vamos a poner ahí todo junto para repartir a cada hermano una compra equitativamente, y los otros dáselo a los impíos que no tienen que comer. ¿Y qué va a pasar? Digo: olvídense que el Dios que nos dijo que no iban a trancar y que Él se iba a hacer cargo de nosotros, Él va a proveer. Así que como no alcanza para el encierro, hay que sembrarlo y repartirlo entre todos equitativamente lo que hay, y lo otro se lo regalamos al impío. Mire, la mano de Dios se movió de tal manera que allá llegaban inconversos a la puerta de la casa a decir: Dios me envió a traer dinero aquí, Dios me envió a traer dinero aquí. Y salimos del encierro a ayudar a la gente, a regalar compra a la gente, porque Dios envió mucho a ese lugar. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque nos estaba guiando el Espíritu Santo. En ese momento el Señor me había dicho 4 semanas antes del encierro: entrega el local de la iglesia y tránquense en tu casa. Y luego que yo veo la prohibición de los cultos, entendí, porque en ese momento yo le dije: Señor, ¿cómo que cerré el local? Ya no te entiendo. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos en mi casa? Y me dijo: cierra el local, entrégalo. Digo: Señor, no te entiendo. Volvió y me lo dijo: entrega el local. Un mes antes, cuando entregamos el local, un mes después, que escucho que todas las iglesias van a cerrar, digo: ay, Dios mío. Y el Señor nos habló en casa diciéndonos: iban a cerrar los templos.
no iban a poder pagar. Yo los voy a sostener aquí y les voy a dar para ayudar a otros. Y cuando pase la mortandad, saldrán a impactar naciones porque yo lo voy a levantar. Eso lo hace la presencia cuando tú estás en el desierto escuchando la voz de Dios. Dios le decía a Moisés, camina por aquí. No dejes que se apague tu antorcha. Va a haber deuda, sí, pero que no se apague la antorcha. Va a haber guerra, sí, pero que no se apague la presencia. Va a haber llanto, sí, pero busca la presencia de Dios con gozo, aún en medio del dolor. Yo quiero que usted mire a alguien y le diga, aférrate a la presencia de Dios. Aférrate. Él conoce el camino. Hay gente que dice, hermana, que mi proceso es fuerte. Yo aprendí que en los procesos fuertes eran más dimensiones de oración y ayuno que tenía. Porque si el proceso es fuerte y la batalla es dura, ¿dónde tenemos que estar? Yo le digo a los hermanos, arreguindados de Dios con uña y diente. No se suelte de ahí, porque Él es que tiene la solución. Él es quien puede sacarnos del desierto. Él conoce el camino. Por eso lo peor que alguien puede hacer en medio de un proceso es alejarse de la presencia de Dios. Y es lo que hacemos muchos. La gente tiene problemas y se aleja de Dios, mientras que otros tienen problemas y se acercan a Dios y se apechurran de Dios y le dicen, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Que tu antorcha no se apague. Dile a alguien que no se apague, que no se apague. Deja de pensar en el problema y piensa en Dios. Enfócate en Dios, que Dios resuelve el problema. Deja de darle mente a la deuda y enfócate en Dios, que Dios resuelve deuda. Deja de darle mente a la batalla y enfócate en el Dios que puede calmar la tormenta. Deja de darle vuelta, porque a veces estamos vueltos locos y hay gente que se hinca a orar, y esto lo estoy recibiendo ahora mismo, y en su oración hincado ellos están dándole vuelta al problema. Ay, debo tanto. Y ahora, ¿y qué voy a hacer? El problema no resuelve el problema. Tu mente no resuelve el problema. Sin embargo, si te conectas con el cielo te puede dar la solución del problema. Conéctate con el cielo. Conéctate con el cielo. Alguien me llamó en una ocasión y me dijo, hermana, esa persona tenía una deuda muy tremenda, le iban a quitar todo. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Y ella me dice, hermana, yo no duermo, yo no como pensando en la deuda. Digo, lo peor que puede hacer un creyente cuando esté en problema, en proceso y en deuda, es mantener su mente ocupada en el problema. Si David hubiera mirado a Goliat, no lo enfrenta ni lo vence. David estaba mirando al Dios de Israel. Él estaba enfocado en la grandeza del Dios de Israel. En tu proceso, enfócate en Dios. En tu deuda, enfócate en Dios. En tu batalla, enfócate en Dios. Mira su grandeza, mira su poder. Medita en lo que Él puede hacer y dile, Señor, este problema es tuyo. Yo no puedo con esta carga y la traigo a ti. Y que tu única preocupación sea mantener la presencia de Dios ardiendo en tu vida. Esa debe ser la única preocupación. Mantener la presencia de Dios ardiendo en nuestras vidas. Ardiendo. Hemos visto a Dios obrar, hacer milagros. Y crea que es una tentación fuerte cuando somos oprimidos, poner la mirada y la mente en la opresión. Pero la Biblia dice, puesto los ojos, ¿dónde tenemos que tener los ojos? ¿Sabe qué significa poner los ojos? Pon tus ojos, tu mente, tu corazón arriba. Abajo hay batalla, pero arriba hay solución. Abajo hay crisis, pero arriba hay provisión. Abajo hay guerra, pero arriba hay victoria. Así que mantén los ojos puestos en Jesús. Cuando la batalla y la guerra y el viento venga, dile, estoy mirando a Jesús. Cuando quieran distraerte de Dios, dile, estoy mirando a Jesús. Estoy demasiado entretenido haciendo lo que tengo que hacer en Dios para no dejarme distraer de las batallas del mundo. Así que hay que enfocarse. Yo quiero que tú analices cuál es tu problema. Algunas dirán mi marido, otros dirán mi mujer, otros dirán la suegra, la deuda, la guerra, la persecución. Saca los ojos de ahí y ponlo en Jesús.
Mira a Jesús. Porque todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite para nuestro bien. Ese problema que tienes es para que la llama se mantenga encendida. Esa batalla que tienes es para que la llama se mantenga encendida, para que la fe se eleve. Tal vez desde hoy estuviste mirando el problema así. Y vas a tener que mirarlo así desde arriba y decir: Dios está conmigo como poderoso gigante. Y Dios está hablando con gente aquí que han estado mirando el problema y diciendo: ay, qué problema, ¿cómo lo voy a resolver? Tú no lo vas a resolver. Enfócate en Dios, que Dios te va a traer solución. Dios va a abrir camino, Dios va a abrir puertas. Cuando le entregamos a Dios nuestras situaciones, Dios resuelve. Dios resuelve. Hemos visto a Dios resolver. Yo tengo a mi papá ya en casa y yo iba para México. Él está en etapa final de su vida, ya por la edad que tiene. Y yo iba para México y mi papá estaba interno. El doctor me dijo: si lo saca se muere. Y para mí era complicado porque irme a México y dejarlo, y el doctor me dijo: lo vas a encontrar muerto. Él tenía todo el ventrículo del lado izquierdo tapado, no respiraba sin el respirador. Y yo me lo llevé de la clínica. Digo: tengo que ir a la misión a México, no me puedo quedar con él aquí, hay que sacarlo de aquí. Y me lo llevé a la casa. Pero antes de irme, en vez de darle al problema y apenas, y él me decía de que: mi hija, como quiera, somos hijos de la muerte, pero me voy a morir tú por allá. Y y me fui donde el Señor. Lloré un día y medio delante de Dios y le dije: Señor, yo no voy a poner mis ojos en el problema, yo lo voy a poner en ti, y yo voy a volar a México y yo voy a llorar delante de ti porque siento llorar. ¿Y sabe qué pasó? Yo sentí que Dios me sacó así y me puso a sentir lo que mi papá sentía, como que se ahogaba. Y yo vi una luz que entró en mi pecho y sacó algo como de mis venas, pero yo sabía que no era de las mías, sino de él. Cuando yo llegué a la casa, él me dijo que había botado unos coágulos, como unos pedazos de masa blanca. Y desde esa vez mi papá no ha usado respirador más, y ya hacen 4 meses. Y cuando yo llegué allá a México, una profeta me llamó y me dijo, me dio una dirección y me dijo: ve a una mata de palmera y te dice el Señor que no va a haber muerte ni lo vas a encontrar muerto, que va a haber vida porque pusiste tu problema en las manos de Él. Y hay gente aquí que tiene que decirle a Dios: yo voy a soltar esa carga, yo voy a dejar de darle mente, yo me voy a enfocar en buscar tu presencia, yo me voy a enfocar en ti. Porque cuando usted pone la batalla en la mano de Dios, el diablo tiembla, porque el enemigo sabe que el problema en la mano tuya no tiene solución, pero en la mano de papá todos los problemas se resuelven. En la mano de él todo se resuelve. Por eso la Biblia dice que debemos echar sobre él nuestra carga. Dile a la persona que está a tu lado: ¿estás cargando tú la carga? ¿Estás cargando tú la carga? A veces nuestros hijos están en la calle y usted se echa la carga y anda depresivo. Cuando los míos estaban por allá perdidos, el Señor lo puse en tus manos. Hágase tu voluntad. Esa es tu carga, no la mía. Esos son tus hijos, no los míos. A mí tú me los prestaste, pero son tuyos. Y hay gente que tiene que aprender a soltar. Esa batalla que tú no puedes resolver no es tuya. Suéltala. Y cuando usted suelta la carga, usted se olvida de ella. Y después que usted se la llevó a Dios, no la recupere. Y cuando el diablo venga a decirte: acuérdate que tú debes 5 meses de casa, dile: diablo, a papá le entregué ese problema, ahora estoy enfocado en Dios. Cuando Dios abra, yo pago. Y le está hablando a alguien que viene de un hoyo feo. Yo quedé debiendo a los bancos 5 millones de pesos. Y en ese proceso, que eso se fue no se sabe a cuánto, gracias a Dios ya pagué, hace un año pagué el último peso.
Pero en ese momento, cuando me llamaban la presión y presionándome, yo le decía, yo estoy enfocado en Dios. Ni trabajando 58 vidas puedo yo pagarlo a menos que Dios no haga milagro. Porque yo lo que sabía hacer era trabajar en casa de familia o hacer empanadas. Y había que pagar mensual casi 300,000 pesos con los intereses. Y los bancos me llamaban y yo le decía, Jehová no ha soplado, pero estoy desarrollando una fe que cuando Él sople, ustedes me van a volver a dar crédito porque voy a pagar. Y ya estaban que a los 5 años me llamaban y decían, dígame, Jehová sopló. Digo, todavía no, pero de que sopla, sopla. Aleluya. Y de que sopla, sopla. Y como a los 8 años, yo trabajando mi fe, mire, me mandaban los papeles de embargo y yo decía, hermana, tenemos papel para el inodoro que no había. Y a los 8 años, Dios me dijo, te saco de deuda. Digo, señores, esa taña en mano de abogado, ahora están más cara porque ya te crecieron por allá. Me dijo, te saco. Y en ese año me llaman 3 instituciones que todavía no habían pasado la deuda para allá, que no la habían revendido. Y me dicen los 3, usted salió como beneficiario en nuestra tómbola para tumbarle la mitad de la deuda con los intereses y hacer el acuerdo que usted quiera hacer. Y en ese momento le dije, la oferta está buena, tumbe los intereses y la mitad de la deuda, pero el acuerdo no lo puedo hacer porque Jehová todavía no ha soplado y no le puedo hablar mentira. Y mi amado me decía, oye, pero tú aguanta presión, porque ahí había una... Señores, que estudió psicología, presión psicológica, terrorismo y de toda clase de cosas. Esa te decía de todo y te ponía así. Yo, sí, manita, pero de que Dios sople, yo me aparezco allá. Aleluya. Y cuando Dios sopló, Dios sopló. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y no se cansarán. Y pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios te va a escuchar. Ahora me llaman los bancos para ofrecerme. Digo, no, afírmase, nada. Y mi amado lo llamaron y dije, ¿por qué usted no abre una cuenta en tal banco? No, porque en el momento del proceso me presionaron tanto que no nos guindamos de un palo porque Dios estaba con nosotros. Me decía, así que ahora no me llame. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios llega. Dile a alguien, Dios va a llegar. Mantén la antorcha encendida, Dios va a llegar, Dios va a llegar. Y Dios siempre llega a tiempo, llega a su tiempo, pero llega. Y un secreto que le voy a dar, el tiempo de Dios en nuestro tiempo siempre es tarde. ¿Usted escuchó eso? El tiempo de Dios, Él siempre llega a tiempo en su tiempo. Pero el tiempo de Dios en nuestro reloj es tarde. Dios llegó temprano al entierro de Lázaro. Tarde. Al tiempo de Él, pero está ya día el muerto. Y a veces Dios va a esperar que ya tú hiedas y que te entierren. Y después de ahí te va a sacar. Porque a veces nuestra fe y nuestra antorcha dice, yo debo un mes de casa, pero yo sé que Dios me lo va a proveer. Y Dios diciendo, y yo esperando llegar que tú debas 8 meses y que te estén tirando los tieticos para la calle. Ya yo tengo todo preparado para llegar a los 8 meses. Y cuando pasan 2 y 3, y usted, ay Jehová, me abandonaste. No, no te abandonó. Él esperó que te muera, que hieda, que te entierren. Y la última visita, Él va a llegar ahí. Él va a llegar ahí. En el tiempo de Dios, Él siempre llega a tiempo. En el tiempo nuestro, Él siempre llega tarde. En el nuestro. Y todo el que tiene un tiempito en el Señor lo sabe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un problema y Dios le llega un día antes de pagar? Dios no sufre de esos nervios. Se espera y se espera. Cuando yo iba a tener mi segunda bebé, el Señor me dijo, no compres nada, que ese embarazo es mío. Y me lo dijo en el sentido de que Él se iba a hacer cargo. Digo, no hay problema. Él me dio la niña, la segunda, que nunca se apartó de Dios. Me dijo cómo iba a ser toda una escogida. Cuando tengo yo 8 meses de embarazo, le digo, Señor, ¿tú no crees que tú te estás tardando? Porque ya yo tengo el barrigón, que ya toda madre lo que quiere es tener su cosita. Y el Señor me dijo, no me compre ni bulto, nada. Yo me voy a hacer cargo. Están llegando los 9 meses y ya yo estoy que me están dando casi los dolores de parir. Y lo que tengo es un vestido de predicación ahí porque ni bata tenía. Y el Señor me dice ese día,
Yo ya, porque uno sabe cuando uno está casi desembarcando. Digo, Señor, pero yo creo que el ángel que tú mandaste se fue para Bávaro a beber agua de coco. Porque hace rato que yo tenía que tener el bulto listo y tú no llegas. Y el Señor me dijo, yo me hago cargo. Llegó la noche que yo me acuesto. Y digo, bueno, mañana hay que ir a comprar, sea lo que sea, buscando un préstamo, lo que sea. Pero digo, ya yo tengo que tener el bulto. Y esa noche, a las 12 de la noche, me dice el Señor, tú pares hoy a las 3 de la mañana. Digo, no juegue, Señor, yo no tengo ni un pamper, ni un bulto, ni una bata, nada. Ni toalla sanitaria, no tengo nada. Y a las 3 y pico de la mañana me revolteé. Me llevaron para el hospital con una bata de predicación que yo tenía por ahí. Y yo esperando, digo, Jehová, te tardaste, ya voy en el taxi. Yo espero que tú tengas a alguien en el hospital preparado allá listo con el bulto, porque yo voy sin nada. Y cuando llego allá, señores, que me entran a parir y todo para allá. Y el papá de la niña me mira y me dice, y tú di que esperando a tu Dios. Qué vergüenza vamos nosotros a pasar aquí. Y yo entro para allá con el tormento, Jehová, yo espero que sea aquí adentro que tú tienes lo que tú vas a mandar, porque ya es tarde. Cuando la niña nace, sale la enfermera y dice, ¿y su bulto? Y yo loca por decirle, Jehová, y yo estaba, señores, que yo le decía, Señor, vamos a hablar inglés cuando a mí se me pasen los dolores, tenemos que hablar inglés, porque esto no se le hace a nadie. Y cuando me llama, y los pampers del niño. Y yo miro para Lola. Y sale la mujer y me dice, y para colmo usted vino con, ¿usted cree que a predicar? Que usted va con esa bata jean, que es a París. Y mire que usted está con esa bata toda llena de ella, usted sabe. Y digo, no, yo me levanto mi bata y paro. Y cuando ella sale y le dice, ¿alguna mujer aquí que tenga ropita, pamper, aquí hay una indigente? La niña la vistieron de varón porque habían nacido dos varones y la mía era hembra. Y me dieron biberoncito. Me dieron. Y yo estaba diciendo, ay Jehová, no vamos a hablar hoy porque yo estoy mala. Pero mañana tenemos que... Oiga, yo estaba que le decía, ay, si se me aparece, tenemos que hablar seriamente. Y la mujer ahí, digo, Señor, esto no se le hace a nadie. ¿Y sabe qué me dijo el Señor ahí en la camilla? Yo me hago cargo. O sea, todavía no había llegado tarde. Él creía que estaba temprano. Cuando yo llego al otro día, a las 10 de la mañana que me dan de alta, con la niña vestida de varón, con unos pampers que me regalaron, con mi bata toda sucia. Y llego y me siento en la cama y digo, Jehová, no vamos a hablar ahora porque estoy mala, pero nosotros vamos a hablar. Y comienzan a llegar gente. Llegó una vecina con dos fundas grandes. Y dice, yo no sé si la vecina parió, pero yo estaba en el supermercado trabajando y el Señor me dijo de que tú salgas, vete al pasillo de niña y compra todo lo de niña que tú encuentres, éntralo ahí y llévale dos fundas a la vecina. Terminando ella de hablar, viene una gente con dos cargadores y caja de pamper y de todo, pero una cosa que había que regalar. Dios me dijo que traiga esto y siguió trayendo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvo llegando cosas. Yo tenía una caja, una esquina de caja de pamper que hasta los 5 años no tuve que comprar pamper porque tenían del año 4, del año 5, de 0 a 5 años. Había zapatos y de todo, dos cargadores, dos coches, dos cunas. Y digo, Señor, no es melliza la muchacha. Y él me dijo de 0 a 5 no vas a tener que comprar nada. Y cuando la gente terminó de llegar, como a las 6 de la tarde, el Señor me dijo, ¿qué tú querías decirme? Digo, pues... Y le dije que está mandando demasiado y ya no me cabe en el cuarto y es una sola y tú mandaste dos cunas, dos coches, dos cargadores de carro, de todo. Hay que comenzar a regalar y comencé a regalar. ¿Sabes por qué? Porque Dios se tarda, pero cuando Dios bendice lo hace en grandes cantidades. Dios se tarda, pero cuando llega el milagro es grande. Dios se tarda, pero cuando llega el muerto resucita. Dios se tarda, pero cuando Él llega las cosas cambian. Cuando Él llega las cosas es grande. Cuando Él llega, Él se hace responsable. Pero en el reloj de la tierra había llegado tarde. Y eso lo hace siempre. Ya yo como lo conozco, no me desespero. Digo, nada más se tardó 3 meses del tiempo que yo lo estaba esperando, pero llegó a tiempo. A veces un año, pero llegó a tiempo, a su tiempo. Póngase de pies.